Gracias, mis hermanos de la alabanza. Y gracias también a todos y cada uno de los que ya están aquí, mis hermanos. Siempre es un motivo de ánimo la asistencia de ustedes, porque ustedes son pues, la razón de que también estemos aquí, obviamente después de Jesús, ¿no? O sea, la razón de que estamos aquí es nuestro Señor Jesús. Pero aunado a eso, bueno, nos congregamos, dice la Escritura, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y lo hacemos para alentarnos, dice, al amor y a las buenas obras. Así que su presencia es una forma de alentarnos, de mostrarnos también su amor, porque imagínense, un tiempo hubo en que no nos pudimos reunir y la verdad como que uno no le sabe predicar a la cámara, ¿no? O no sé cómo se sentía Beto cuando predicaba a la cámara, ¿no? No era lo suyo lo de Beto. A lo mejor Memo sí, porque él es como medio histriónico, ¿no? Histriónico trae ahí en la sangre el ser actor, así, ¿no? Representar personajes y eso, pero uno que no, que es un simple mortal, nos sentíamos raro con la cámara. Yo me acuerdo que me decía mi hijo, acá, mira acá la cámara. Yo no estoy acostumbrado a mirar la cámara, yo estoy acostumbrado a mirar rostros, ¿no? Y por eso les agradezco, mis hermanos, porque hay rostros que dicen sí. La gran mayoría de los que vienen son rostros que dicen sí. Y pues hoy vamos a concluir el capítulo 3. Acompáñame a orar. Te agradecemos, Padre, tu presencia, no solo en este lugar, sino en la vida de cada uno de nosotros. Por la presencia de tu Hijo, por la presencia de tu Espíritu Santo. Verdades profundas, incomprensibles quizás para nuestra capacidad, pero reales porque te hemos experimentado. Podemos decir, al igual que el apóstol Pablo, si alguien cuestionara nuestra creencia, podríamos decir, yo sé en quién he creído. Y aunque no podamos dar explicación verbal de ti, te hemos experimentado y eso es más que suficiente para que hoy que tengamos la certeza de que tú eres un Dios vivo y que estás en nuestras vidas y que estás en este lugar. Señor, pedimos e invocamos la presencia de tu Espíritu, la guía de tu Espíritu para este estudio, para que podamos comprender también más a profundidad lo que tú nos dejaste en estos legados, en estos testamentos. Háblanos en esta noche, te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a concluir el capítulo 3, hermanos. Y el libro de Hechos, pues su nombre lo dice, son hechos, ¿sí? Situaciones o vivencias de los primeros cristianos, los que fundaron la iglesia, ¿sí? Que Cristo puso todo el fundamento que vemos en los evangelios, y él mismo declaró, a Pedro le dijo, sobre esta declaración que estás haciendo, Pedro, digamos, voy a parafrasear, de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esta declaración voy a fundar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino. ¿Sí? Y Pablo después en Corintios, en su primera carta, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, Jesucristo. Y sobre él vamos a edificar. ¿Sí? Cada uno de nosotros vamos a edificar sobre ese fundamento. Y entonces los primeros cristianos
Y los apóstoles en especial son los que se encargaron de empezar a levantar la iglesia, edificar la iglesia, construir la iglesia, ¿sí? Por eso se le llama la iglesia primitiva o la iglesia naciente a este libro de Hechos que estudiamos. Y en esos primeros años del nacimiento de la iglesia, que correspondió a los apóstoles, y decíamos, aunque el libro de Hechos resalta más el ministerio de Pedro en los 12 primeros capítulos y después el de Pablo en los siguientes capítulos, ¿sí? Y casi quedan a la sombra el resto de los apóstoles, ¿sí? No por eso quiere decir que ellos no hayan hecho grandes cosas. Hay documentos extrabíblicos que nos hacen ver que todos los apóstoles, a excepción de Juan, fueron martirizados. Fueron muertos por creer en nuestro Señor Jesús. ¿Tienen ahí micrófono, Pepe? Pero aquí, para que se grabe y te oigan, nuestro hermano Sadrach tiene una pequeña duda. Ahorita se la agrandamos. ¿Extrabíblicos son los libros apócrifos? Pueden ser, pero también hay libros de historia, libros que escribieron, sobre todo historiadores, que nos dan datos sobre eso, no necesariamente los apócrifos que se les llaman, ¿no? Sobre todo está el historiador Josefo, que fue uno de los que más datos dejó acerca de la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, no aparece en la Biblia cómo murió Pedro, ¿verdad? Pero por datos extrabíblicos, ¿sí?, se sabe que Pedro murió crucificado y que él pidió al ser crucificado que lo crucificaran de cabeza porque no se sentía digno de ser crucificado igual que su maestro. Que Pablo fue decapitado por Nerón, no lo dice la Biblia, pero por fuentes extrabíblicas tenemos esos datos, y así de cada uno de los apóstoles. Si ustedes compran un libro, ¿quién estaba por ahí? Había visto una cara conocida que me puede ayudar. Bueno, a ver, hay un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes. John MacArthur habla de los 12 apóstoles, ¿sí? Está describiendo a 12 hombres comunes y corrientes, y ahí él nos da muchos datos de cómo murieron ellos también. Entonces pueden consultar ahí, ¿sí? El libro de Hechos no nos describe muchos de los actos que hicieron los demás apóstoles, pero como decíamos, tampoco nos describe todos los milagros que hubo. O sea, simplemente narra algunos que tienen que ver con la secuencia que está llevando Lucas. Pero ya vimos que hay un versículo que decía que muchas maravillas en el capítulo anterior habían sido hechas por medio de los apóstoles, ¿sí? Y va a narrar Lucas algunas de ellas, como esta que es la primera que empieza a narrar, la curación de ese cojo. Y de ahí, ¿por qué lo pone Lucas? Bueno, porque está dando el contexto para el segundo sermón que predicó Pedro. Y en ese sermón vamos a ver después en el siguiente capítulo que si en el sermón del capítulo 2 se convirtieron 3,000 gentes, y si esto maravilló a la gente o maravilló a Pedro y comprobó la promesa del Señor que le había hecho: tú te convertirás en pescador de hombres, y al ver 3,000 convertidos, quizás él quedó medio asombrado, pero después van a venir 5,000. Se convierte en 5,000 en el siguiente capítulo. En el verso 6 habla de cuántos se convirtieron: 5,000, y eso sin contar mujeres ni niños. Y como siempre las mujeres nos superan a los hombres en número, yo creo que eran como 10,000 mujeres, ¿no? Fácil. Si ustedes nada más volteen y echen cuentas, ¿sí? Fíjense, 60 mujeres vienen a la reunión de ellas. Ya llegamos a 20, ¿no? 25 creo. Ahí vamos, hermanos. Ahí vamos, tenemos fe, ¿sí? Y destacan esos números.
Entonces viene esta curación de este cojo, ¿sí? Y tiene la oportunidad cuando ve Pedro que la gente estaba atónita, maravillada, todos le prestaban atención por medio del cojo. Él quiere que quite la gente la mirada de ellos, de Pedro y de Juan, porque luego les dice: ¿por qué nos están mirando a nosotros como si por nuestro poder este hombre hubiera sido sanado? Dice: no, fue por el poder de Jesús de Nazaret. Y una vez que menciona eso, los trata de remitir a Jesús y les empieza a hablar de Jesús. Y les empieza a señalar lo que ellos hicieron con Jesús, el rechazo que tuvieron para Jesús, el que ellos mismos lo habían crucificado. Dice: pero Dios lo levantó, lo resucitó, ¿sí? Y mira, esta es una enseñanza para ti y para mí. Si algún día tuvieras oportunidad de predicar de Jesús y se te presentara un auditorio, ¿te aventarías a hacerlo? Ustedes saben que, bueno, no todos, pero la gran mayoría sabe que a mí me corrieron de los neuróticos anónimos. Me expulsaron de allá, hermanos. O sea que no tengo buen testimonio, ¿eh? Pero me expulsaron, ¿saben por qué? Porque yo ya me subía con una Biblia a las tribunas de allá y predicaba el evangelio. Entonces me dijeron: te prohibimos que hables de tu Dios, porque uno de los principios que manejan allá decían: esto no pertenece a ninguna secta religiosa, partido político, organización o institución alguna. ¿Sí? Pero yo les reviré y les dije: sí, pero su enunciado dice que aquí compartimos nuestras mutuas experiencias, ¿sí? Nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Le digo: y yo solo estoy compartiendo mi experiencia de lo que yo he encontrado, ¿no? Y llegó el momento en que me dijeron: te prohibimos. Y entonces yo ya había leído la Biblia varias veces y agarré un verso que vamos a ver en el siguiente capítulo. Dije: ¿a quién es menester obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y me acuerdo bien que en una ocasión, para tratar de ayudar a la gente de ahí, yo quería que conocieran a Dios. Les puse un ejemplo que no se me ha olvidado. Y les dije: miren, hagan de cuenta que cada uno de nosotros vivíamos en un pueblo ahí bicicletero, olvidado, ¿sí? Y no conocimos una gran ciudad nunca. Pero de repente un día, estando con nuestro abuelo, el tatarabuelo, así hasta lo dramaticé un poquito, ¿no? Vimos pasar un avión. Nunca habíamos visto un avión. Y les dije, y nos quedamos maravillados así. ¡Ah! ¿Y qué es eso? Y le preguntamos al tata, que ya era viejo, ¿no? Tata, ¿qué es eso? Ese pájaro que vuela, ¿qué es eso? Dice: mijo, eso se llama aeroplano. Dice: y es una máquina que construyeron los hombres y vuela y puede venir de un lugar a otro o de un país a otro, y dentro va gente. Y hay un hombre que la pilotea, que por cierto se llama piloto, por eso la pilotea, ¿sí? Y él la dirige. Y entonces les decía yo, me ponía como ese personaje de ese niño, decía: yo quiero un día ser piloto de avión. ¿A cuántos niños no les ha pasado así, que por algo que se maravillan quieren ser eso de lo que se maravillaron, ¿no? Yo quiero ser piloto de avión. Y entonces le decía a la gente de ella: miren, bajo esa circunstancia tenemos dos opciones. Una es que te esperes ahí en tu pueblo, no salgas de ahí, y que tu pueblo bicicletero se convierta en un pueblo bien, después en una ciudad, y que en esa ciudad pongan un aeropuerto, y que después haya una escuela de aviación, y entonces tú te inscribas y seas piloto aviador. La segunda opción, les dije, es que si tú ya sabes que hay aeroplanos y hay aviones, te mudes de esa ciudad, te vayas a una ciudad donde ya hay un aeropuerto, donde hay escuelas de aviación, te inscribas y estudies para ser piloto.
Y entonces les apliqué el ejemplo. Les dije a la gente de allá, miren, hay lugares donde se estudia la Biblia. O sea, no tenemos que andar dando palos de ciegos. Porque ya habíamos, como por 5 años, mantuvimos un grupo reunido donde estudiamos la Biblia y dimos algunos palos de ciego, pero en otros acertamos, ¿no? Digo, ya hay lugares, hay iglesias donde podemos ir a estudiar la palabra de Dios. No está en contra de lo que hacemos aquí. Vean su paso 11, les dije, miren, ahí dice que si alguien practica una religión, ahora la practique con más ahínco. Creo que esa fue la última vez que me subí a una tribuna ahí. No sé si ese día o en la noche me hablaron a casa y me dijeron, compañero Jesús. Creo que contestó mi esposa, le dijeron, ¿estará el compañero Jesús? Y dice, te hablan. Y ya contesté, dice, compañero Jesús, solo queríamos informarle que a partir de hoy usted está expulsado de la asociación, no puede poner un pie en ella. Muchas gracias. Gracias. Colgué y vuelve a sonar el teléfono. Y yo contesto y dice, ¿estará la compañera Virginia? Te hablan, esposa. Compañera Virginia, le queremos informar que usted también está expulsada de la asociación. Me la llevé entre las patas a mi esposa, ¿no? Usted también está expulsada. Mi esposa sí se puso mal, quiero decirlo. Ella estaba en su apogeo en el grupo. Yo ya había pasado por otras cosas y le dije, amor, no te preocupes. Mira, dice la Escritura que si no eres bien recibido en algún lugar, sacudas el polvo de tus pies y sal de ahí. Digo, ya se acabó nuestro tiempo ahí. No nos quieren. Mira, a otros los quieren ahí cuando son todavía unos adictos, son drogadictos, son borrachos, son adúlteros, hacen esto y hacen el otro, y los quieren ahí. Digo, pues ya no nos quieren a nosotros, no somos bien vistos ahí, vámonos. Y fue la última vez que paramos ahí. Pero algún día después de eso, tú me ayudas a ver cuántos años habían pasado, que nos habían expulsado de ahí. Un día me hablan por teléfono los de neuróticos. Hola Jesús, ¿cómo has estado? Pues bien, me dio gusto recibir. Dice, vamos a cumplir 30 años de este movimiento y lo vamos a festejar, me acuerdo bien, me dijeron, en la unidad de congresos del Seguro Social que está ahí sobre Tlalpan, casi en General Anaya. Dice, vamos a festejar 30 años. Dice, te hablábamos para invitarte, si nos quieres acompañar al festejo. Dije, ¿a mí? Dice, sí, te estamos invitando a ti y a tu esposa. A ver si nos pueden acompañar. Me acuerdo que era un domingo, ¿verdad? Digo, bueno, ¿y a qué horas es? Porque yo no voy a dejar de ir a la iglesia. Empezamos a las 2. Dije, pues sí me da tiempo. Dice, digo, claro, ahí nos vemos. Llegué, me encontré a muchos conocidos. Y cuando llegó el momento de hacer ellos un poquito de mención de los 30 años, relatar un poquito la historia, se acerca el responsable en ese momento del movimiento y me dice, oye Jesús, ¿podrías dirigirnos unas palabras? Tú que eres más viejito, más antiguo y sabes más de la historia del movimiento. Le digo, ¿yo? ¿A mí que me corrieron? Y me corrieron por lo que saben que hablaba y que voy a hablar de lo mismo, ¿eh? Dice, sí. Haznos favor de hablar. Bueno, y tenía 700 gentes ahí, había como 700 gentes, ¿verdad? ¿Ustedes creen que desaproveché la oportunidad para hablarles de Dios? No me corrieron otra vez. Y acabando de ahí, fueron muchos los que se acercaron a mí para pedirme una dirección, para quererse integrar a una iglesia, ¿sí? Y por eso, miren, lo relato esto porque Pedro tuvo esa oportunidad y eso se te puede presentar a ti y a mí, al que sea. A lo mejor puede ser en un salón de clases, puede ser para 3 gentes, para 5, pueden ser para 1000, no sé. A mí me tocaron 700 en ese momento y no lo desaproveché. Les hablé, el Señor no tenía un sermón preparado, Pedro no tenía un sermón preparado.
Y no necesitamos preparar un sermón. ¿Sí? La mujer samaritana, cuando tiene un encuentro con Jesús, dice la Escritura que regresó a su pueblo y les empezó a predicar de lo que habían tenido un encuentro con Jesús, de aquel que creía que era un profeta. Y dice la Escritura, y todo su pueblo se convirtió. Y después ellos fueron a ver a Jesús y le dijeron a ella: ahora ya no creemos por tu testimonio, sino porque también nosotros ya vimos a Jesús. No desaprovechemos, hermanos, esas oportunidades. Y Pedro aprovecha esa oportunidad, da su segundo mensaje que relata el libro de Hechos, ¿sí? Vuelve a señalar a ellos como autores materiales de la muerte de Jesús, sin dejar de mencionar, pero eso estaba dentro de los propósitos de Dios. No les quita, les decía hace 8 días, su responsabilidad. Pero finalmente se cumple el propósito de Dios, porque para eso había enviado a su Hijo, a morir. Y si no hubiera muerto, ellos seguirían en sus delitos y en sus pecados, igual que tú y yo. Y si no hubiera resucitado también. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 15 de su primera carta, dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y seríamos los más dignos de conmiseración. Y bajo eso Pedro predica este sermón, y quedamos en que hoy les dejé una pequeña tarea, no se me ha olvidado. ¿Sí? Que tiene que ver con el verso 19 más, ¿no? Porque el verso 19 empieza así. ¿Se acuerdan que le di reversa a los versos? Leí del 19 al 25 y les dije: ahora los vamos a analizar, pero en reversa, a partir del 25 para llegar al 19. ¿Sí? Traté de darle una aplicación así. Y el verso 19 dice, resumiendo, cuando oigan estas palabras, como empieza el verso 19, así que, está diciendo o resumiendo, así que de acuerdo a todos los versos anteriores, a lo que se relata anteriormente, sacamos una conclusión que así que va a resumir. Dice, así que, dice Pedro, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por bocas de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Y luego ya empieza a hablar de los profetas. Así que la tarea fue: ¿cuáles eran esos tiempos o cuáles son esos tiempos de refrigerio? ¿Se acuerdan? ¿Quién hizo la tarea? Ya ahí está el camarógrafo ya dispuesto a tomarles su rostro, y Pepe con el micrófono. Y si quieren les traemos al maquillista para que... Bueno, si no la hicieron, a lo mejor ahorita de repente pueden dar alguna respuesta. O sea, fíjense cómo dice: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y yo les preguntaba, ¿esos tiempos de refrigerio cómo son? ¿Qué son? ¿Cuándo son? ¿Sí? ¿Cómo vienen? Lo está describiendo ahí, está describiendo formas en que vienen, ¿no? Dice primero, arrepiéntanse. Casi en todos los mensajes, ¿sí?, sobre todo para los inconversos, tenemos que agregar siempre el arrepentimiento. Tenemos que confrontarlos con su pecado, con el arrepentimiento y con la esperanza de lo que van a encontrar después del arrepentimiento, que es lo que está haciendo Pedro.
los confrontó con su pecado, les dice que ellos rechazaron a Jesús, que ellos lo crucificaron, y después les dice: ahora arrepiéntanse, conviértanse y sus pecados serán perdonados, serán borrados, y entonces vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, a ver, ¿alguno de ustedes ha experimentado tiempos de refrigerio? Ahí mi hermana Raquel. Muy bien, mi hermana Raquel. Dice tiempos de alivio. En esa versión. ¿Y qué son los tiempos de alivio? Los de refrigerio. De paz, de descanso. Sí, pero más bien explíquenmelo, no me den sinónimos de eso. ¿A qué se refieren los tiempos de refrigerio? Espérame, Beto, espérame, no. Ya Angie levantó la mano. ¿También? No, ahora también levantaste. También la mano, Zaira. Sí, se la pasas después a tu hija. Yo creo que los tiempos de refrigerio son cuando, porque la hermana Normita decía que es, o no me acuerdo qué hermana decía, que era cuando Dios ya no pasamos por situaciones difíciles. Y no, yo creo que a pesar de los tiempos difíciles que podamos vivir, porque no dice Dios que no vamos a vivir situaciones difíciles, es confiar en que Él tiene. Entonces, creo que esos son los tiempos de refrigerio, saber que Dios tiene control de todo a pesar de las cosas que podamos pasar malas. Gracias. ¿No, verdad, Zaira? Está bien. Liz y luego, ¿quién eres, Abraham? Ya no veo, échenme mis lentes, por favor. Yo creo que los tiempos de refrigerio se refiere, porque dice arrepiéntanse. Entonces yo pienso que los tiempos de refrigerio se refiere a la nueva vida en Cristo, a que ya no hay más condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida y que tenemos vida eterna. Creo que ahí, a partir del arrepentimiento comienzan esos tiempos. Gracias, Liz. ¿Se lo pueden pasar a Abraham? Bueno, parte de que nosotros somos pecadores, nuestros pecados tienen consecuencias en cuestión a las acciones que cometemos. Cuando nosotros nos salvamos o aceptamos a Jesús, de todos modos nuestros pecados nos siguen. Dios borra nuestros pecados, pero las consecuencias de esos pecados siguen. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos conductas diferentes acerca de ese pecado y por lo tanto después tenemos esas consecuencias de arrepentirnos de hacer ese pecado. No sé si me expliqué. No te quites el micrófono porque ahora te quiero preguntar sobre lo mismo que tú dijiste. ¿Tenemos consecuencias y tenemos que arrepentirnos de las consecuencias o cómo? No. Nosotros pecamos y tenemos consecuencias de eso. Es decir, por ejemplo… Pero ¿dónde entran los tiempos de refrigerio en esto que tú expones? Los tiempos de refrigerio son una vez que nosotros hemos cambiado nuestra forma de pensar y la manera en que vivimos, como Jesús lo dice. Entonces es en ese momento en el que después las consecuencias de hacer esos actos buenos o lo que Dios nos manda son mejores para nuestra vida y por lo tanto son tiempos de refrigerio porque ya nuestro pecado, como ya no lo dejamos de hacer, entonces se rompe esa parte condenatoria y tenemos tiempos de refrigerio. Por ejemplo, un alcohólico toma mucho alcohol, se va de parranda y las consecuencias de ese pecado es pues que está borracho, que le puede pasar un accidente, no llega a su casa, tiene problemas económicos. Cuando él decide arrepentirse y cambiar su manera de pensar y de vivir, entonces en ese momento es cuando, no inmediatamente, pero empieza él a aliviar ese dolor. ¿Por qué? Porque como ya no comete ese pecado, entonces ya tiene más conciencia para hacer otras cosas. Ya le alcanza el dinero, ya no tiene problemas en su matrimonio, en su vida,
le va mejor. Entonces, esa es la paz que Dios nos trae. Gracias, Abraham. Pati, te estoy dejando al final. Aguanta. Es que mientras haya manos, los pastores no hablan. Yo creo que tiempos de refrigerio se refiere al perdón de Dios. O sea, la paz que te hace sentir Dios, como cuando te enojas con alguien, te reconcilias, perdona y sientes esa paz o esa comunión entre esas dos partes, o sea, entre Dios y tú. Y ese es el tiempo de alivio, o que aunque tú, como dice, lo crucificaron, saben que hay culpa, puedes sentirte perdonado y dejar atrás todos esos sentimientos que tenías de carga hacia Dios. O sea, como decir, pues ya me perdonó y vamos a iniciar de nuevo esta relación, y Dios manda ese tiempo de refrigerio, de paz, en el que puedes sentirte en comunión con Él. Gracias, Pati. Naomi, creo que ya no vas a hablar, Beto, hay como 20 manos. También pienso que puede ser un buen momento para conocer a Dios, porque cuando estás en pecado vives separado de Dios, y al ser perdonado puedes ahora sí gozar de las delicias de su diestra y puedes conocerlo y experimentar lo placentero que es conocer a un Dios. Gracias, Naomi. Si ya no hay más manos, no te espanté, no eran 20. Pásenle el micro a Beto, por favor. Gracias. Sí, yo creo que un tiempo de refrigerio es un tiempo de descanso para el alma, es un descanso espiritual, y justo se da cuando entendemos el perdón de Dios, el perdón que trajo Dios de nuestros pecados. Ese perdón también nos lleva a buscar reconciliación con otros, a pedir perdón a otros de las faltas que cometimos. Entonces, se te quita un peso de encima, es un tiempo de paz, es un tiempo de gozo, de mucha alegría, de saber que ahora tienes un lugar seguro a pesar de tu pasado. Entiendes completamente que el Señor te ha quitado esas cadenas del pecado, y en eso consiste para mí el tiempo de refrigerio y de paz. Gracias a todos. Y es una palabra que usamos, ¿no? Por ejemplo, el otro decía tiempos de alivio, ¿verdad? La otra versión. Hay otras versiones que dicen tiempo de consolación. Y a veces, por ejemplo, en los trabajos, cuando salimos hay un pequeño break y salimos y dices, voy a echarme un refrigerio, un pequeño descanso en medio de la jornada laboral. ¿Sí? Y yo les decía hace 8 días que llega un momento en el que cuando nos arrepentimos, somos perdonados, a veces tenemos la exclamación, como un tiempo de refrigerio, ¿no? Gracias a Dios que ya pasó esto. Pero no ha pasado todo. ¿Con los cuervos o con? ¿En la cueva? Pues ahí no estaba tan refrigerado. A lo mejor estaba en el refrigerio porque estaba fría la cueva. No, ahorita vamos a analizar, miren. O sea, porque yo les leí unos versículos que siguen adelante porque nos da todo el contexto. Sí, tienen razón en todo eso, ¿no? Pero fíjense, no solo dice el 19, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. ¿Sí? O sea, y nos da el contexto completo el resto de los versículos. Por supuesto que en el momento en que tú y yo nos arrepentimos, ¿sí?, cambiamos el rumbo de nuestra vida, dejamos el pecado. Y como decía Abraham, bueno,
Las consecuencias del pecado van a venir. Miren, nosotros decidimos pecar, pero las consecuencias de nuestro pecado las decide Dios. Él en su misericordia puede quitar las consecuencias, pero también, y no lo veamos lejos de su misericordia, puede dejar las consecuencias como una forma de aprendizaje para nosotros de eso que decidimos hacer alejados de Dios o en contra de la ley de Dios, ¿no? Y claro que nos sentimos muy bien cuando nos arrepentimos, cuando sabemos y tenemos la conciencia plena de que hemos sido perdonados, y eso lo sabe alguien, nos damos cuenta cuando le decimos a alguien, aunque tenga un día de convertido, si hoy te mueres, ¿a dónde te irías? Y él está seguro o ella dice, me voy con el Señor, porque ya entendí que Él pagó por mis pecados, que yo no me iba a poder salvar y que ahora es mi Salvador, y aunque me muera ahorita me voy con el Señor. Hay gente que les tarda años a entender eso. Me acuerdo que en un estudio allá en Acueducto, hermanas que tenían 20 años el Evangelio, les hice un día la pregunta, si hoy te murieras, ¿a dónde te irías? Y una de ellas con 20 años dijo, híjole, la verdad no sé. Digo, hermanos, voy a regresar a los primeros rudimentos, porque si después de 20 años no sabes a dónde te vas cuando te mueras, me preocupa eso. Y viene en ese momento de descanso, ¿sí? De esa culpabilidad se te va de todo lo que habías hecho, ¿sí? A lo mejor tú y yo algún día tuvimos la expresión, este pecado la verdad sí, ni Dios me lo perdona. Pues no todos los pecados los perdona Dios, lo que hayas hecho. Y sí viene ese descanso, pero así como ¿te has dado cuenta que hay profecías que tienen como dos partes o dos formas de cumplimiento? Una puede ser inmediata, pero esa misma profecía también tiene un cumplimiento posterior. No solo está hablando para el cumplimiento inmediato. Por ejemplo, la misma profecía que había de Joel se cumplió en Pentecostés, pero no se acabó ahí, se sigue cumpliendo más. Dice, porque esta promesa es para tus hijos y los hijos de tus hijos y a todos los que estén lejos, no solo en distancia, sino en tiempo. Y esa profecía se va a seguir cumpliendo. O sea, no tiene un tiempo determinado, ¿no? En donde se acabó, aunque algunos sí dicen que ya fue para ese tiempo y ya se acabó. Los cesacionistas, ¿no? Dicen, ya se acabó. E igual en ciertas promesas, a veces la promesa es de un cumplimiento inmediato y para otra promesa, a lo mejor, digamos, una promesa total, va a haber un tiempo futuro donde va a ser completa. Espero que no los confunda. Si checamos bien el libro de Efesios, por ejemplo, Efesios nos dice que nosotros ya somos salvos, pero todavía no. Tú y yo ya somos salvos, pero todavía no, completamente salvos, ¿sí? Porque mientras estemos en esta vida, tenemos la posibilidad de apostatar, darle la espalda al Señor y perder nuestra salvación. Por eso tantas advertencias que hay en la Escritura de cuidar la salvación con temor y temblor, de cuidarlos para que no nos deslicemos como otros. Entonces, ya somos salvos, pero necesitamos llegar hasta el fin de la carrera para después ya estar en la presencia del Señor totalmente salvos. Ya nada nos va a quitar la salvación. Creo que dice Juan, tu primera carta dice, el fin de nuestra fe, dice, es la salvación. El fin de nuestra fe. Bueno, ¿cómo el fin de nuestra fe? ¿Que no ya somos salvos? Sí y no. Y hay otras que lo dice como en tiempo presente, pero no ha sucedido todavía. Como dice Efesios, nosotros ya estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales. ¿Sí estamos? Sí y no, porque todavía no estamos allá. Entonces, las promesas también sí se cumplen de manera inmediata. Por supuesto, cuando somos perdonados,
viene un descanso, todo lo que ustedes estuvieron diciendo, paz por la reconciliación. Nos sentimos totalmente diferentes de toda esa batalla que librábamos, descansamos, pero seguimos batallando. Y vamos a tener crisis. Y no veamos las crisis como algo malo. Las crisis nos van a ayudar para crecer, para madurar, para probar nuestra fe. ¿Sí? Y van a venir esos problemas a nuestra vida, y a lo mejor uno podrá decir, ¿cuáles tiempos de refrigerio, no? Gracias. ¿Cuáles tiempos de refrigerio? Oye, algunos han escuchado esta expresión, espero que tú no la hayas dicho. Creo que me iban mejor antes de ser cristiano que ahora. No es cierto. Es el engaño del diablo. Nunca podremos estar peor en este tiempo que antes que no conocíamos a Cristo. ¿Sí? Nunca. Porque antes estábamos condenados al infierno. Hoy, aunque tengamos un día muy malo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y tenemos un lugar apartado ahí. Y por eso podemos decir, igual que el salmista, para mí es mejor un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. No importa cuántos de esos 1000 haya vivido en el atrio muy buenos, no se compara con el peor dentro de la iglesia. En que cuando vienen esos tiempos de refrigerio y después van a aparecer pruebas, nos está queriendo decir también aquí en el libro de Hechos que el tiempo de refrigerio total no ha sido cumplido. Déjenme leer esto porque a lo mejor es antes, tiene que ver esto porque Pris, saludamos a Pris allá en Aguascalientes. Ella nos escribe y nos dice, también su palabra es el refrigerio que necesita nuestra alma para seguir adelante, por supuesto. ¿Cuántas y cuántas promesas no encontramos en su palabra cuando vamos a ella? Y pareciera ser que Dios nos las tenía preparadas en ese momento para la situación difícil que estábamos viviendo. Y puede usar a cualquiera. Yo les he contado que cuando mi esposa casi la habían condenado en su primera operación de su cadera a que si tenía una infección era mortal, casi le dijeron, en cualquier momento se muere allí y se queda en la plancha. Entonces yo me acuerdo que bajo esa circunstancia, no sé qué edad tendría mi hija, pero estaba chiquita. Y un día que regresamos, no sé de dónde veníamos, nos dejó pegado un post-it así en el espejo de Juan 13:7. ¿Qué dice Juan 13:7? Le dice el Señor a Jesús después de lavarle los pies y que Él no se quiere dejar lavar. Dice, lo que yo hago ahora, Pedro, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. No sé qué le inspiró a mi hija eso. Y cuando lo vimos y empezamos a ver eso, dijimos, sí, Señor. Estás haciendo algo con mi esposa, estaba en crisis, hasta de peso, bajó mucho de peso. Y es verdad, después íbamos a entender muchas cosas. En el momento parece que no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas muy difíciles en ese momento en nuestras vidas. ¿Por qué la pérdida a lo mejor de un ser querido, de un hijo, ¿sí? Un derrame cerebral, pérdida de un hijo, ¿sí? Rompimiento de un matrimonio, rompimiento del matrimonio de nuestros padres. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Y nos mete en crisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no estamos todavía en el refrigerio total. Miren, por eso dice aquí, después, esos tiempos de refrigerio van a venir, dice, hasta que Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado. Ok, hay dos formas, digamos, en que podemos entender cuando Él envía a Jesucristo. Puede ser en su segunda venida, o puede ser para los que no los conocen, cuando los envía a ellos, como te pasó a ti y a mí.
Dios envió a Jesucristo a nuestras vidas. Los que ya conocemos a Jesucristo, cuando venga nuestro tiempo de refrigerio completo, es cuando Dios envíe de regreso nuevamente a Jesucristo aquí, va a venir el refrigerio total. Podemos entenderlo mejor con un pasaje que viene en el libro de Hebreos, cuando el autor de Hebreos empieza a hablar del reposo, que pudiera ser una palabra similar a refrigerio. Y empieza a hablar de ese reposo que Dios había prometido que por medio de Moisés le iba a dar a su pueblo cuando entrara en la tierra prometida. Y que aunque no fue Moisés quien llevó al pueblo a la tierra prometida, sino Josué, finalmente entraron a la tierra prometida. Y después el autor de Hebreos dice, si hubiera sido ese el reposo del que hablaba Dios, no tendría que haber hablado de otro reposo, puesto que entraron a la tierra prometida. Pero está hablando de otro reposo que va a haber. ¿Sí? Y aquí más o menos se refiere a lo mismo. Sí, hay un refrigerio, entraron a la tierra prometida, obviamente se extasiaron, vieron los frutos que había ahí cuando conquistaron, ¿sí? Y llegó un momento en que a lo mejor hasta se conformaron, creo que es en el capítulo 13 del libro de Josué, donde Dios les tiene que llamar la atención. Dice, todavía hay mucha tierra por conquistar. O sea, ya conquistaron una gran porción de tierra, pero les falta. No se conformen, tienen que conquistar toda la tierra. Y esto nos puede pasar a los creyentes. Podemos haber avanzado mucho, llevamos 15, 20, 30 años en el Evangelio, 40, pero todavía nos va a seguir diciendo el Señor, todavía hay mucha tierra por conquistar. No se ha acabado. Y en cuanto al refrigerio es igual, llega un momento en que Dios nos va a decir el verdadero refrigerio es cuando estemos en su presencia. Por eso después sigue narrando Lucas, dice, hasta que envíe a Jesucristo que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. ¿Y Jesucristo ya fue recibido en los cielos o no? Murió, resucitó, ascendió y ya está sentado a la diestra del Padre. Ya fue recibido en los cielos Jesús. Y por eso la otra vez decía, Jesús hizo milagros aquí en la tierra y lo sigue haciendo desde el cielo. Jesús ya fue recibido en el cielo, ¿sí? Y va a estar ahí, digamos, su regreso a esta tierra, su segunda venida, va a ser hasta que vengan los tiempos de restauración. ¿De qué? Dice, de todas las cosas. Ahora pregunto, ¿cuáles son esos tiempos de restauración de todas las cosas? ¿Qué es lo que se tiene que restaurar? ¿O qué es una de esas cosas? Uriel. Nuestro cuerpo pecaminoso. Nuestro cuerpo. Nuestra naturaleza pecadora es lo que se va a restaurar. ¿Esa se tiene que restaurar? En el tiempo postrero, ¿no? ¿Es lo que entendí, la pregunta? A ver, vamos a definir primero qué significa restaurar. Regresar las cosas a su estado original. ¿Sí? Cuando Dios quiere restaurar algo, lo quiere regresar a su estado original. Entonces se nos va a quitar la naturaleza pecaminosa, ¿cuándo? Cuando estemos en su presencia, cuando estemos con Él. Pero dice ahí que hasta que se restauren todas las cosas es cuando Él va a venir. O sea, ¿de qué cosas se está hablando? ¿De nuestra naturaleza pecaminosa o de qué cosas se está hablando? Es que luego me gusta meterme en conflictos, hermanos, y no sé si también los meta ustedes y quién sabe si salgamos del conflicto. ¿Sí lo ven como dice ahí? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, y de esas cosas, dice, habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.
les voy a dar un tip. Muchos teólogos, escatólogos, sí saben lo que es la escatología, la doctrina de las últimas cosas. Muchos teólogos escatólogos creen que la segunda venida de Jesús está muy ligada con la agenda del pueblo de Dios de Israel, y que hasta que no se cumplan muchas de esas cosas, Jesús no va a regresar. Por ejemplo, una de ellas es que hasta que no sea nuevamente levantado el templo de Israel en Jerusalén, el Señor no va a regresar. Otra la cita el Señor Jesús en Mateo 24, Mateo 25, cuando él le preguntan sus apóstoles que cuándo va a ser su retorno, y empieza a dar señales de lo que va a haber, pero también empieza a decir algunas cosas, y empieza a decir una de las cosas, dice: hasta que no sea anunciado este evangelio a todo el mundo, no voy a regresar. Y que esa, por ejemplo, puede ser labor tuya y mía. Hay muchas etnias, muchos lugares donde no saben de Cristo. Cantamos el domingo Enciende una luz, ¿no? Y si ustedes han oído ese canto de Marcos Witt, hay una pausa que él hace y empieza a describir cuántas etnias, cuántas naciones, cuántos millones de seres humanos no conocen y ni han oído hablar de Jesús. Ni siquiera han oído hablar de Jesús. Y entonces Jesús a veces lo pone o dice: hasta que no sea predicado este evangelio a toda criatura, no regresaría. Entonces hay ciertas cosas que tienen que ser restauradas, ¿sí? Cuando tú vas al libro de Romanos, cuando como que Romanos hace una pausa en toda su teología que está manejando Pablo en Romanos, que es un libro precioso, pero como que hace un paréntesis Pablo del capítulo 9 al 11, ¿sí lo han notado? Y hace un paréntesis para hablar del pueblo de Israel. Y empieza a mencionar lo que es el pueblo de Israel para Dios y por qué el evangelio tuvo que llegar a los gentiles. Por la incredulidad de ellos. Déjenme decirlo así, que no es exactamente así, pero para que me entiendan. Digamos, el plan de Dios era que escogió un pueblo para que ese pueblo diseminara todo el conocimiento de Dios a los demás pueblos. Pero al pueblo le falló. Y entonces Pablo empieza a describir ahí, dice: por la incredulidad de ellos, Dios, digamos, los hizo a un lado, los desechó, dice, y ahora es para que entre la plenitud de los gentiles. Y con este pueblo, dice, con los gentiles, está provocando a celo a su pueblo, para que ellos después se van a volver al Señor. Y después también como que nos llama la atención a los gentiles, dice: no te creas mucho tú, gentil. Dice: porque si la rama original, que es el pueblo de Israel, fue desgajada, y tú injertado, que no eras la rama original, ¿cuánto más no puede Dios cortar la rama que fue injertada? Dice: pero si la injertada floreció, ¿cuánto más la rama original no va a florecer? Y está hablando de que una vez más los judíos, va a llegar el momento, porque ellos siguen esperando al Mesías, que va a llegar el momento en que van a reconocer a Jesús. Y que es parte de lo que también está citando aquí Lucas, de una de esas muchas cosas que tienen que ser restauradas, porque los profetas anunciaron muchas de estas cosas que iban a suceder y que están sucediendo y siguen sucediendo en nuestros tiempos, pero tenemos que meternos a estudiar. Fíjense, ahorita te doy la palabra, Quique. Acompáñenme al libro del profeta Zacarías, porque es uno de los profetas que escribe algunas cosas. Al capítulo 12, creo que es, verso 10, déjenme ver si ese es el que quiero citar.
Dice verso 10. Dice el profeta Zacarías: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Le está hablando al pueblo de Israel, y le está hablando de Jesús, que ya lo traspasaron, que ya lo mataron, y van a voltear a él. Si lo van a mirar y lo van a tener que reconocer. Eso no se ha dado. Es una profecía que está en Zacarías y que va a llegar un momento en que va a tener un cumplimiento. Y esa es una de las partes de esas cosas que tienen que ser restauradas o que tienen que ser cumplidas. Denle, por favor, el micro ahí a Quique. Sí, pastor, buenas tardes, buenas noches. Por ejemplo, usted dice que, bueno, no lo dijo usted, lo dice la palabra, que una de las señales es la restauración del templo. Otra de las ¿La restauración de qué dijiste? Del templo. Sí. Otra de las señales es que el Evangelio sea predicado en todas las naciones hasta el último de los seres humanos, ¿no? Pero también otra de las señales es que el mundo le empezará a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, o cuando los hijos denuncien o entreguen a los padres a causa del Evangelio, entre otras cosas. ¿Esto también lo considera usted como restauración? Porque también son señales. No, porque ya dije la definición de restaurar. Es volver a su estado original las cosas. ¿Sí? Esas también son Entonces, señales. por ejemplo, cuando tú hablas de la profecía de Isaías capítulo 5 verso 20, donde dice: llegará el momento en que a lo bueno le dirán malo y a lo malo bueno, que las tinieblas las confundirán con la luz y la luz con las tinieblas, y confundirán lo amargo con lo dulce y lo dulce con lo amargo. No está hablando de restaurar, sino está hablando de la degradación de la humanidad, que son tiempos que también ya estamos viviendo, que tiene que ver con la segunda venida, pero no en función de restaurar, sino de señales de cómo se van cumpliendo cosas que Dios ha dicho que van a suceder. Ahora el aborto, ya lo dicen, bueno, ahora es más peligroso que un ser humano mate a un perro a que mate a un ser humano en el vientre de su madre. Entonces eso ya lo están llamando así, ¿no? A lo bueno o malo. O sea, ya la gente no distingue. Sí, antes era fácil distinguir en un mundo entre blanco y negro, lo que era malo y lo que era bueno. Hoy el mundo a veces es gris, no se sabe qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Qué es claro y qué es oscuro, ¿sí? Se pierde la sensibilidad en cuanto a los sabores. La gente ya no distingue la dulzura de las cosas. Antes, yo me acuerdo, tú escúchate una canción de la época romántica de aquí, de los tríos. Eran poemas de amor para las mujeres, ¿no? Cuando les cantaban y les llevaban serenata. Había una hermana de una iglesia donde ella dice que fue novia, ¿te acuerdas de Caro allá, Caro Brito? Fue novia de un cantante de un trío, ¿verdad? No me acuerdo qué trío. Y que una canción, ¿te acuerdas qué canción nos dijo que era? Que se la compuso a ella, ¿sí? Y hablaba de un lucero, no sé qué, no me acuerdo ahorita bien de esa canción, pero eran cosas bonitas. Hoy oye una canción de nuestros tiempos, ¿sí? ¿Sí? Muérdeme, mátame, desgréñame, quién sabe. ¿A poco no eso cantan los chavos? Uy, eso ya me estoy refiriendo ya hace unos años con Timbiriche, ¿sí? Mira, ya está aquí Sadrach, ya está bailando, ¿eh? Y ahora uno escucha, también hay una que otra que romanticona que está bien, pero cada canción que hay, dices, por Dios, y es un éxito. Lo peor es que es un éxito, qué bárbaro. Está pegando y está en el top 10, ¿sí? Está en primer lugar. Y entonces se va cambiando todo eso, ya no hay sensibilidad para los gustos, ¿sí? Sí se van a cumplir esas cosas como parte de eso, pero no de la restauración. No están restaurando.
Sí, que tiene que ver con la segunda venida, señales que hay, y aquí lo que estamos estudiando es de la restauración de muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de la restauración de muchas cosas es la profecía que hace al final el último libro de la Biblia, que es Malaquías, y que eso le corresponde a la iglesia. Cuando habla de que Dios va a enviar, refiriéndose a Juan el Bautista con el espíritu de Elías, ¿sí? Y después dice, y ya después, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, porque él lo cita después en Lucas, dice, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hoy estaba leyendo una porción del libro que estamos estudiando los domingos de padres del Rey Matos, ¿sí? Su testimonio de él, de cómo estaba mal con su padre, y una carta que le escribe preciosa a su padre, ¿sí? Y de cómo se restaura esa relación de su padre con su hijo. Dice, nunca me había besado mi padre, y cuando le escribí esa carta pidiéndole perdón y explicando muchas cosas sin dejar de decirles otras, y después lo fui a ver, dice, me abrazó cuando nunca me había abrazado, y me empezó a besar y besaba mis lágrimas, ¿no? Eso, hermanos, se cumple. Esa es una forma de restaurar. Si tu relación, por ejemplo, de algunos de los que estamos aquí, si todavía tu relación con tus padres está rota, necesitas restaurar tu relación. No puedes seguir viviendo así y que estés postergando ese reencuentro con tu padre, con tu madre. Tienes que restaurar esa relación, que es una de las cosas que promete Dios. Restáuralo. Y tenemos una gran responsabilidad los que somos creyentes, ¿sí? Más que los que no son creyentes. Aquí Rey Matos era el creyente, tomó la iniciativa y dice él, me era muy difícil, porque después me invitó a entrar a su casa donde estaba la mujer que, sabiendo que mi padre era casado y tenía hijos, no le importó destruir ese hogar. Dice, tuve que entrar a esa casa, dice, yo no quería entrar. Dice, pero sin embargo el Señor me llevó a amar a esa persona, y después ver a los hijos que habían procreado ahí y tener que bendecirlos y hacer una serie de cosas, dice, y se arregló ese problema. Dice, yo hoy genuinamente amo a mi padre, no solo en el sentido de que ya lo perdoné, sino de que se restauró la relación. Compren el libro, ahí está en la librería. ¿Sí? Se los recomendamos, o suban al estudio, se ahorran el libro y se los explicamos. ¿Ah? Bien, hermanos, terminamos el capítulo 3. ¿Sí? Empezaremos el capítulo 4 la próxima semana. Oremos. Señor, podemos descansar. Como estudiamos hoy, leímos estas promesas. Podemos descansar en tu presencia, Señor, porque solo dice la Escritura, de tu presencia o en tu presencia vendrán tiempos de refrigerio. No es por lo que nosotros diseñemos, programemos, hagamos. Eres tú el que das descanso a nuestra alma. Tu invitación sigue en pie, Jesús. Vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y Señor, queremos aprender de ti, que eres manso y humilde, porque queremos hallar descanso para nuestras almas. Sí, y aunque sabemos que llegará un día en que será total, plena, esta experiencia de un refrigerio, de un descanso, de un alivio, de un consuelo. Sin embargo, aquí te tenemos a través de tu Espíritu Santo y podemos experimentarte. Cada vez que nos sintamos agobiados, preocupados, desesperados, podemos experimentar ese descanso en ti, Señor. Poderte ver con los ojos de la fe y abandonarnos en tu presencia, Señor, sabiendo que tú no nos soltarás de tu mano. Como cantábamos, Señor, no nos soltarás de tu mano. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Hermanos, si alguien trajo diezmos, ofrendas, aquí están los cestos. Mujeres, mañana nos vemos, mañana se ven. Mujeres que les falte de liquidar, no está nuestra hermana ya, con Liz o con Charlie, no sé si te enviaron, ¿no? Ahora no. Con Liz, si a alguien les falta de liquidar, hermana, su boleto, aquí está Liz, pasen con ella a liquidar y aquí están los canastos.